Si entraste a este video es porque seguramente el día de mañana tienes que presentar un examen para el cual no has estudiado absolutamente nada. Y lo peor es que los volúmenes de información que tienes que estudiar son demasiado grandes y tienes miedo de no ser capaz de aprenderlos todos para mañana. Pues déjame decirte que yo como estudiante también estoy en la situación en la que tú estás y te comprendo. Por eso es que en el video de hoy te quiero dar el paso a paso de lo que tienes que hacer el día de hoy para poder estudiar y aprender toda esta información para mañana sacar una buena nota y no reprobar este examen. Te voy a dar algunos consejos que me han ayudado personalmente y te voy a compartir las técnicas de estudio que yo utilizo y cómo las debes utilizar para que te puedas rendir este día en el repaso y por ende aprobar mañana. El primer paso es tener en cuenta que como vas a tener que estudiar mucha información en poco tiempo, es necesario que el día de hoy tengas que renunciar a ciertas actividades que te quitan tiempo y con el tiempo que te inviertes en las actividades poderlo aprovechar para poder estudiar de mejor manera. Ten en cuenta que como solamente tienes 24 horas para estudiar, cada hora es importante y entre más tiempo puedas acumular para poder estudiar, mejor te va a ir en el repaso y mayores posibilidades de aprobar el examen va a tener el día de mañana. Por ende, desde ya empieza a mirar en tu agenda qué actividades puedes cancelar o puedes evitar hacer hoy para poder aprovechar ese tiempo y estudiar. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es que nuestro cerebro a la hora de aprender cualquier habilidad, bien sea para un examen o para alguna cosa que tengamos que aprender, vamos a atravesar por 3 etapas y es importante conocer estas etapas para que podamos aplicar las técnicas de estudio correctas para cada una y seamos lo más eficientes posibles. Esas 3 etapas son la concentración, la comprensión y la memorización. Para la primera etapa, que es la concentración, es decir, el momento en el que nosotros vamos a estar completamente enfocados en nuestra actividad y de esta manera seamos mucho más eficientes a la hora de absorber información, vamos a emplear una técnica que la llevo utilizando durante mucho tiempo y que le recomiendo a cualquier persona que tenga que estudiar información, bien sea larga o corta, y esta es la técnica Pomodoro, que consiste en tomar una sesión de estudio larga y dividirla en partes, y cada parte vamos a asignar pequeños descansos de 5 minutos, por ejemplo. De esa técnica ya da profundidad en el video anterior a este, que te lo voy a dar una tarjeta por acá arriba, pero básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar por 25 minutos primero, después de esos 25 minutos vamos a descansar 5 minutos. Después de los 5 minutos vamos a estudiar 25 minutos y después de los 25 minutos otros 5 minutos y así sucesivamente hasta completar 4 ciclos. Completados los 4 ciclos vamos a descansar una media hora. ¿Por qué es necesario tener estos mini descansos? Porque al hacer pequeñas pausas entre serie y serie en la sesión de estudio, vamos a darle tiempo a nuestro cerebro para que se oxigene y para que recupere energías a la siguiente sección de estudio. Verás que aplicando esta técnica va a ser mucho más eficiente y sobre todo menos agotador el hecho de estudiar 2 horas seguidas sin ningún descanso que estudiar 2 horas pero con pequeños descansos. Esta técnica, como te digo, es esencialmente importante para la primera etapa del aprendizaje, que es la concentración. Ahora bien, para la parte de la comprensión, que es la segunda etapa del aprendizaje y la que para mí es la más importante de todas, ya que esta va a determinar qué tan apropiado va a estar de la información para poderla aplicar en un examen, es muy importante de que primero determines a qué examen te estás enfrentando, porque dependiendo del examen vas a aplicar unas técnicas de estudio u otras, y los exámenes los podemos dividir de 2 maneras. El primer tipo de examen del que te voy a explicar es los exámenes metódicos, es decir, los que tienes que estudiar definiciones, conceptos, ideas, cualquier cosa que tenga que ver con lo textual y tener que aplicar esa información para resolver ciertas cosas. En estos casos, las mejores técnicas que puedes emplear para aprender volúmenes de información, textos, ideas o lo que sea son las siguientes. Lo primero, vamos a aplicar la técnica del pseudo-skimming, que consiste en que vamos a coger nuestro cuaderno o nuestro libro o el documento o lo que sea que tenemos que aprender información y vamos a darle una leída rápida. No te enfoques en aprender lo que estás leyendo, simplemente tienes que estar ubicado de lo que vas a tener que estudiar. La pseudo-skimming lo que te va a permitir es generar un panorama general de lo que vas a abarcar, el temario general. Después de aplicar el pseudo-skimming, lo que vamos a hacer con este texto es tratar de resumirlos en las ideas más importantes. Ten en cuenta que como tienes tan poco tiempo para estudiar, es importante aprender solamente lo necesario y lo que más pesa en el examen. No te enfoques en aprenderte todo porque probablemente no te salga bien. Enfócate en aprender la información más importante y para eso vamos a tratar de resumir el texto. La forma en que yo resumo los textos grandes es haciendo esquemas textuales. Vamos a escribir ideas centrales cortas y así vamos a empezar a delimitarle ciertas definiciones pero hechas con nuestras propias palabras. Por ejemplo, vamos a tomar un texto,
vamos a escribir el título como tal aparece en el libro, y al leer la información vamos a tratar de escribirla en nuestro esquema textual, pero con nuestras propias palabras. Es decir, vamos a eliminar tecnicismos y palabras extrañas que aparecen en los libros de estudio, para que de esta manera nos concentremos en lo que verdaderamente vamos a poner a entender, que es lo que vamos a escribir con nuestras propias palabras. Cuando hayamos hecho este proceso, vamos a tener una guía con los temas y con definiciones cortas de los temas más importantes, y sobre todo mayor facilidad para poder asociar esa información a nuestro cerebro, porque va a ser información que ya está procesada, va a ser información que viene desde nosotros mismos. Y ahora que tienes la información procesada en el esquema de estudio, lo que vas a hacer es coger esa información y meterla en tu cabeza, y para eso vamos a emplear 3 técnicas de estudio. La primera es la asociación por imágenes, de la cual ya te hablé en un video pasado, pero es básicamente escoger definiciones o fragmentos del texto y nos los vamos a imaginar en nuestra cabeza con imágenes mentales. Es decir, no vamos a tratar de aprender el texto línea por línea, ya que eso es muy tardado, y sobre todo si son textos muy grandes. Lo que vamos a hacer es leer el texto e imaginarnos en nuestras cabezas imágenes mentales que están asociadas a lo que estemos estudiando. De esta manera lo que estamos haciendo es apropiándonos de nuestra información, procesándola de una manera mucho más comprensible, porque es mucho más fácil aprender una imagen hecha por nosotros mismos que un texto que hay que releer, y de esta manera se hace mucho más fácil comprender lo que estemos estudiando y vamos a abarcar mayores volúmenes de información. Otra técnica que yo también empleo mucho, bueno, de hecho son 2 y que las junto para potenciar los que más podamos, es la Feynman Technique y la Active Recall. La Active Recall consiste en que vamos a tomar nuestro esquema de estudio y gracias a las imágenes mentales vamos a primero leer la información, tratamos de hacer imágenes mentales, tapamos la hoja y intentamos recordar con nuestras propias palabras lo que hemos estudiado. Es normal que al inicio se te olviden muchas cosas, puede que no alcances ni siquiera la mitad de lo que has estudiado, pero esa es la idea del Active Recall, esforzar tu cerebro para hacer nuevas conexiones neuronales, y de esta manera la información que aprendamos quede mucho más afianzada en nosotros. Esta técnica la fusiono con la Feynman Technique, que consiste en que la información que estemos estudiando tratemos de enseñársela a alguien más, es decir, hagamos como que estamos enseñándosela a alguien. Haz de cuenta que eres como un profesor y que tienes que explicarle a tus alumnos la información de este esquema de la forma más clara y concisa posible. De esta manera lo que vamos a hacer es juntar las 2 técnicas, y de una manera muy efectiva vamos a hacer que la información de este esquema se quede afianzada en su cerebro, porque la manera más efectiva para aprender una información es enseñándola. Por el contrario, si nos enfrentamos a un examen en el que tengamos que aprender cosas de memorias y definiciones exactas, como lo viene siendo el campo de las matemáticas, en el que tenemos que aprender fórmulas, definiciones y procesos tal cual como es en el cuaderno, vamos a emplear una técnica diferente al resto, la cual es llamada los acrónimos. Los acrónimos te van a permitir formar oraciones o palabras, y que cada letra sea la inicial de una definición mucho más grande. Es decir, vamos a tomar por ejemplo una fórmula en la que encontramos muchos números, letras y símbolos, y lo que vamos a hacer con eso es tomar esas letras y empezar a acomodar de tal forma que formen una palabra. Cuando nos aprendamos de memoria esta palabra, vamos a saber que al desglosar cada letra vamos a tener el primero, el segundo paso de toda la fórmula que debamos utilizar. Esta técnica es diferente al resto, ya que como anteriormente necesitamos aprender información, pero comprenderla y procesarla a nuestro modo de pensar, en este caso necesitamos comprender la información, pero también memorizarla tal cual como está en el examen, es decir, de una manera más textual y más literal. Y por último, para la parte final en el proceso de aprendizaje, que es la memorización, es decir, hacer que toda la información que estudiamos y aprendimos se nos quede a largo plazo para el examen de mañana, lo que vamos a hacer es una técnica llamada Speed Repetition. Y para poder explicarla tienes que tener en cuenta que existe algo llamado la curva del olvido. Es decir, que esta nos dice que cuando estudiamos una información, al pasar el tiempo, esta se va perdiendo gradualmente. Y eso es algo natural que ocurre en todas las personas. Lo que pasa con la Speed Repetition es que es una técnica encargada de contrarrestar esta curva del olvido y haciéndonos recordar o repasar la información que estemos estudiando cuando la empecemos a perder. Y entonces tú puedes decir, bueno, ¿yo cómo sé en qué momento estoy olvidando información para poder recordarla? Pues para eso te tengo de la siguiente manera. Vas a estudiar durante todo el día en los siguientes tramos de información. Vas a primero estudiar la información que tengas que aprender para el examen. La vas a aprender y la vas a memorizar y todo. Cuando ya tengas información aprendida, vas a esperar 1 hora.
y después de 1 hora vas a volver a estudiar esa información. Después de pasar esta hora vas a esperar 3 horas y pasadas estas 3 horas vas a volver a estudiar la información y después de esas 3 horas ya vas a esperar, son 9 horas para volver a repasar la información. De esta manera, de esta forma en la que estructuramos el día, lo que hacemos es que la curva del olvido no nos afecte tanto al aprender una información, ya que vamos a estudiar en los momentos más críticos en los que la mente empieza a olvidar cosas. Y de esta manera vamos a llegar al examen con la información fresca y no se nos van a olvidar la mayoría de lo que hemos estudiado en el día. Recuerda que esas técnicas que te estoy compartiendo, aparte de que ya son demostradas, son cosas que yo ya he puesto en práctica y que yo te puedo decir de primera mano que funcionan. Pero estoy seguro que hay muchas personas allá afuera que están viendo mi contenido que pueden emplear otras técnicas y que consideren que son igualmente de importantes como la que te estoy comentando. Entonces te invito de que si tienes alguna técnica, algún método de estudio para estudiar para un examen en poco tiempo que yo no haya abordado o que yo no conozca, la puedes dejar acá abajo en los comentarios, porque lo importante es que todos en comunidad podamos aprender de los consejos de las demás personas para poder crecer en este proceso de desarrollo personal. Y si este video te fue de utilidad, me gustaría que lo indiques con un like y una suscripción, ya que al hacer estas dos cosas lo que vas a hacer es indicarme a mí de que te gusta el contenido que estás viendo y por ende te voy a traer más para que puedas aprovecharlo. Yo también voy a estar ganando porque el canal va a estar creciendo y de esta manera la calidad de los videos y la información va a mejorar mucho más. Nos vemos en una próxima.